Buenas noches, soy Percibencha Salvatierra, de la edición dominical de Libertad Bajo Palabra. Vamos a hablar, como todos los domingos, de los principales incidentes de la escena política nacional. Nos acompaña para esta ocasión el doctor Enrique Guerci, ¿no? Connotado abogado, hombre que representa de alguna manera el liberalismo del modo más académico o del modo más lúcido, de alguna forma en el país. Entonces le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Percy. Encantado de saludarte. Acá estamos a la orden y para mí es un placer estar con todos los radioescuchas de Radio Miraflores. Bien, en primer lugar, bueno, el país se ha visto conmocionado, ¿no? En el curso de las últimas semanas por varios hechos que nunca se han problematizado debidamente, ¿no? La lucha de ideas en el Perú ha sido soslayada por tibios y troyanos, ¿no? Por la izquierda, por la derecha. Entonces, estamos en un escenario que por primera vez en la historia del país hay un partido de gobierno que es de izquierda, plenamente de izquierda. Y tenemos que los partidos tradicionales, algunos importantes en su momento como el APRA o el PPC, han perdido su inscripción partidaria. Entonces, como que tienen que empezar de cero. Y sobre todas esas condiciones, la violencia va como una sombra, sobre todas esas acciones. ¿Por qué? Alan García, ¿no? Líder del APRA, muerto por propia mano. Y ahora último, a Ismael Guzmán, líder del movimiento terrorista, bueno, que es un partido revolucionario de izquierda también, al mismo tiempo que es terrorista, de Sendero Luminoso. Y se ha suscitado toda una controversia, inclusive respecto de qué cosa hacer con el cuerpo. ¿Ya? Este es, digamos, un preámbulo de la circunstancia que vamos a tratar ahora bien. ¿Cuál sería su primera reflexión al respecto, doctor? Bueno, yo creo que con la muerte de Ismael Guzmán termina el siglo XX en el Perú, políticamente hablando. Es el último gran líder del siglo XX que tenía una vigencia política indirecta, es verdad, estando él preso, que ha fallecido. Y con él se acabó el siglo XX. Tienen que surgir los líderes políticos del siglo XXI. Lo que hemos visto, la decadencia de los partidos políticos, en realidad es un continuo desde las elecciones de 1990. Podría decirse inclusive desde un poco antes, desde las elecciones municipales de 1987, que es donde sale elegido Ricardo Belmont Cassinelli, que en su momento fue el primero en romper con el paradigma de los partidos políticos tradicionales, el político solo, romántico, con un discurso nuevo. Luego eso fue representado por el fujimorismo. De hecho, la elección del 90 fue la primera elección del siglo XX en la que pasan a la segunda vuelta dos candidatos que no pertenecen a ningún partido tradicional, caso Fujimori y Vargas Llosa. Se repite después con Fujimori y Pérez de Cuellar, se repite Fujimori con el doctor Toledo. El regreso del doctor García fue un hiato en un proceso, porque nuevamente apareció a la siguiente elección Humala y hoy día tenemos al profesor Castillo. Es decir, esto es un proceso con la única excepción del segundo gobierno de Alan García, en el cual la política tradicional, los partidos convencionales que conocemos han ido lentamente disolviéndose en nuestro sistema político. Y como te decía, Percy, mi primera impresión es que la muerte de Guzmán representa fenomenológicamente, cuando no cronológicamente, el final del siglo XX. Estamos por conocer a los nuevos políticos del siglo XXI. ¿Será el profesor Castillo uno de ellos? ¿Aparecerán otros líderes? Los líderes aparecen, como decían mis profesores de la Católica en la década de los 80, al calor de las luchas populares. A ese calor veremos quiénes son los nuevos líderes. Pero no tengo duda que Castillo será uno de ellos e irán apareciendo otros muchos más.
La cosa es si van a aparecer y van a ser positivos para el país o van a ser una continuidad de líderes, entre comillas, que no proponen nada sustantivo, ¿no? Bueno, Es una tendremos que incertidumbre esperar. muy grande. Una incertidumbre muy grande. El profesor Castillo ha ganado la elección por muy poquito, ha sido un triunfo pírrico. Vamos a ver, hasta ahora no parece estar acertando mucho, pero esto recién comienza y también aparecerán los otros líderes. Yo no tengo duda, la democracia peruana está viva. Yo tengo la fortuna de intervenir con mucha frecuencia en conferencias y clases universitarias en todo el Perú. Hoy día con el Zoom es una maravilla, pues porque te permite una interacción que antes era muy difícil, ya no tienes que viajar, entonces puedes dar una conferencia en Huancayo en la mañana, una conferencia en Juliaca en la tarde y una conferencia en Lima en la noche, cosa que antes era pues físicamente imposible. Y noto, estimado Percy, que hay una gran emoción democrática en el país. El Perú está viviendo un momento de gran intensidad política. Claro, estas cosas son complejas, son lentas e imprevisibles. Nunca sabremos si será un alcalde de alguna ciudad remota, un gobernador regional, algún líder juvenil universitario. Recordemos a Belaúnde del 56. Oye, es muy importante, Percy, por ejemplo, en esta reflexión que también tú me propones, que recordemos que el año 56, frente a Prado, que era pues toda la representación de la vieja política, y Haya de la Torre, que era también la representación de la vieja política, ya venía desde los años 30, fines de los años 20, haciendo política, aparece un joven, profesor universitario, cuarentón, ¿no es cierto?, que había sido brevemente diputado en el tiempo de Bustamante y Rivero, que se convierte en un fenómeno político impulsado por el Frente Nacional de Juventudes, que era una federación universitaria. Entonces, yo creo que en el mundo de las redes, además, donde la información circula a gran velocidad, vamos a ver aparecer liderazgos novedosos. Yo creo que algunos serán polémicos, otros no, algunos serán más conservadores, otros más liberales, unos socialistas. Yo creo que vamos a ver florecer la democracia peruana. Ojalá, pero mira, Enrique, justo en esta rememoración que se hace de Belaúnde, sería interesante precisar francamente, ¿no? O sea, por lo menos a nivel de ideas, porque a nivel representativo, claro, Belaúnde, bueno, era un patricio, etcétera, ¿no? Una persona de bien en el ejercicio de poder, se puede decir, pese a los casos que pasaron con los Cabitos o los Mayoruna, bueno, etcétera. Pero a nivel de ideas, te pregunto, ¿tú ves que hay un adelanto de la manera que tiene Belaúnde de entender la política, la economía, al Perú mismo, respecto de lo que tenía, por ejemplo, Haya de la Torre? Sí, claro, completamente. Lo que Son tenía dos Mariatti, políticos. ¿cuál sería un adelanto Son respecto de dos Belaúnde? políticos, mira, son dos formas de hacer política antagónicas. Uno son los reyes filósofos, Mariatti y Haya de la Torre, ¿no? Que eran profesores y que ejercían la política como un conferencista. Haya, lamentablemente Mariátegui nunca actuó abiertamente en política, pero Haya en cada una de sus conferencias, y hay muchas en la web, yo invito a los jóvenes que nos están escuchando a escuchar las conferencias de la Torre, están todas en YouTube, no todas, pero hay muchas en YouTube. Haya es fascinante. Yo he dado 2 conferencias invitado por la logia Víctor Raúl Haya de la Torre, la gran logia del Perú, y no soy aprista. Una sobre Haya de la Torre y la libertad, y la otra sobre la ética y la moral en la función pública. Y es muy interesante escuchar a Haya de la Torre, no solo leerlo, ¿eh? Porque mucha gente lo lee, no solo hay que leer a Haya de la Torre, está muy bien, están sus obras completas, hay que escucharlo, porque Haya de la Torre oral es mucho mejor que Haya de la Torre escrito. Haya era un conferencista, era un filósofo. No es el caso de Belaúnde. Belaúnde hablaba con imágenes, con parábolas. Mira tú, te voy a proponer una tesis, era un poeta. Te voy a proponer una tesis, polémica, no soy belaundista. Sí. Yo creo que Belaúnde, el tipo de política de Belaúnde, sintoniza más
con el mundo de las redes, con Instagram, con TikTok, con los medios de comunicación modernos, con Facebook y todas las redes, que el estilo de Víctor Raúl o el estilo de Mariátegui. Los jóvenes hoy día, te lo digo como profesor universitario, llevo 36 años enseñando, prácticamente todos los días de mi vida en los últimos 36 años, no entienden conceptos. Tú les quieres explicar un concepto, no lo entienden. Les hablas de una imagen, les presentas una peliculita, una historia, les cuentas una historia, que era lo que hacía Belaúnde, y hasta sonríen. Es impresionante como el joven. Te estoy hablando de chicos de 25 para abajo, ¿eh? Que son la inmensa mayoría de los electores. No, leí que eran algo como el 65% de los electores tienen de 25 años hacia abajo. Esos chicos conectan con alguien que tenga la capacidad de contarles una historia. No tienen que ser poetas, simplemente contarles una historia. Si tú le vas a hacer un silogismo abstracto, como hacía Haya, impecable, o explicación de Kant, que le he escuchado algunos de sus discursos en los años 30, claro, eso era fascinante, porque mira el nivel de político que tenías. Mira, yo tuve la oportunidad... El nivel de ciudadanos. Sí, y además, el nivel de era más culto, más además, pero eran más chiquitos, ¿no? Para empezar, los analfabetos no votaban, entonces el nivel de ciudadano era mucho más elevado. Mira, a mí me tocó brevemente en una participación política pequeña que tuve como diputado por Lima, en la última Cámara de Diputados electo por Libertad con Vargas Llosa, sí, con Fredemo con Vargas Llosa, en 90-92, estar en el Congreso, y yo estuve en un Congreso bicameral. Y mira cómo era el nivel de la política peruana, ¿eh? Según las reglas de la época Percy, era Senado y Cámara de Diputados. Entonces nos reuníamos varias veces al mes en sesión de Congreso, por lo menos 2 o 3 veces al mes, es decir, ambas cámaras juntas. Cuando eso pasaba, el reglamento de la época decía que hablaba nada de bancadas ni de tonterías, ¿no es cierto? Era personal. Y el reglamento decía que hablaba primero el senador más antiguo. La regla era el seniority. Y después el diputado más antiguo. Y en mi época, que no ha sido la mejor época del Parlamento, ¿quién hablaba primero? Luis Alberto Sánchez. Era pues una delicia. Yo tenía 29 años de edad. ¿Qué podías hacer en un congreso en que se pasaba Luis Alberto Sánchez a hablar? Primero, que nadie se atrevía a ponerle tiempo. ¿Qué le ibas a poner tiempo a Luis Alberto Sánchez? 2 minutos te sacaban la cabeza. El mismo Congreso quería escucharlo. Sus enemigos querían escucharlo. Entonces se paraba Sánchez y hacía una explicación estilo Haya. Él era un político conferencista maravilloso. Y el que contestaba, el segundo en hablar, el diputado más antiguo, Roberto Ramírez del Villar, antiguo líder del Partido Popular Cristiano, otro erudito. Oye, entonces los puyazos, la esgrima verbal, la retórica parlamentaria era de una elegancia y de una sofisticación impresionante. Teníamos un Congreso que podría ser el Parlamento británico, ¿eh? Esa era gente que podía haber estado en la Cámara de los Comunes. Eso, Percy, hoy no funciona, porque la gente no siente nada cuando escucha a un conferencista, alguien que les viene a hablar de Hegel, ¿no es cierto? Las etapas del pensamiento sociológico, el Tadkol Parsons, las cosas que se hablaba en la política en mi época. No, hoy día tienes que hablar como en tweet, 52 caracteres y 1 minuto. Y si no les cuentas una historia, no te entienden. Simplemente los chicos no te entienden. Yo no sé si Castillo es consciente de por qué ganó, porque creo que no hubo ni media training, ni especialistas, ni nadie en la construcción de su imagen. Se la hizo él solito. Pero el prosor, como lo llaman los muchachos, con su gorrito y su caballito, con su lapicito en la mano, representó en sí mismo un mensaje, un programa de gobierno, mucho más atractivo que todos los demás. Polémicas electorales aparte, pues que los humoristas dicen que les han hecho fraude o no, ahí había un mensaje político que funcionaba. Bueno, esa es la política contemporánea. Y la democracia va a tener que construir líderes alternativos. No sé cuáles vendrán, pero estoy seguro que van a venir. Y esos líderes alternativos, vamos a ver si gozan o no del favor popular.
entonces desde esa perspectiva el liberalismo todavía se vería con muchas menos posibilidades de tener una participación importante por el grado de Al contrario, abstracción que tiene el liberalismo, no hay que nada más podría concreto. facilitar esta Yo dificultad teórica de los liberalismos, ¿no? Para llegar pienso a la lo gente. contrario, pienso lo contrario. Mira, en un país donde 8 de cada 10 peruanos están en el A ver, sector informal, no hay nada más liberal que la informalidad. Entonces, tú sencillamente tienes que explicar con el ejemplo cotidiano del vendedor ambulante, del ama de casa, del trabajador del mercado, del transportista, del taxista, del artesano, del industrial informal, ¿no es cierto?, del comerciante, y la experiencia que todos los peruanos tenemos, todos los peruanos somos informales. Y en el Perú, la inmensa mayoría de la población subsiste hoy día gracias a la informalidad. Entonces, ahí hay un mensaje poderosísimo. Ya dependerá de quién lo interpreta, ¿no? Y a eso ver, dependerá de la capacidad política de los líderes. Pero las y conjuntamente con posibilidades, eso, en la Argentina ahora sí. se ha dado recientemente, ¿no?, un proceso electoral. No sé si conoce a Milei, ¿no? ¿Cómo ¿Qué no? percepción tiene de Milei? Bueno, ahí está, muy Argentina, ¿no? Yo no creo que mi ley funcione en el Perú, ¿no? Pero para Argentina, que está muy acostumbrada, tú como periodista seguramente estás familiarizado con estos programas de fútbol argentinos donde todos son mentadas de madre, ¿no? Es un tipo de televisión que yo creo en el Perú no funciona, pero en Argentina sí funciona y es muy Faltan esas popular, emotividades ¿no? también, ¿no? Son Claro, muy es además italianos, muy, parece, o muy napolitanos casi. italiano, ¿no? Que Sí. gritan, inventan, se mentan la madre en la radio, es una cosa impresionante en la televisión. Bueno, Milei, además yo lo he escuchado, no lo conozco personalmente, sé muy bien quién es, he visto que hay muchas de sus conferencias, conozco a todos sus amigos y al grupo que lo ha apoyado, y conozco además a sus profesores, a don Alberto Venegas Lynch, que es uno de los grandes teóricos del liberalismo en el mundo. Milei es uno de los políticos mejor formados del mundo en este momento. Es un doctor en economía clásica, doctor en filosofía, especialista en filosofía griega, es un hombre de gran profundidad. Pero el personaje que Milei ha construido, porque él fue rockero en su juventud, este joven con los pelos parados, ¿no es cierto?, que no se peina y que habla como comentarista de televisión, no chanta, como dicen en Argentina, con un lenguaje agresivo, mentando la madre, es un tipo de liberalismo que ha funcionado en Argentina. No sé si eso funcionará en Perú, pero estoy seguro que acá va a surgir pronto, ¿eh? Porque es tal la demanda de liderazgo que hay en el país que alguien va a interpretar correctamente que la informalidad es la forma de explicar con una historia sencilla ideas muy abstractas. Ojalá, porque mira, te comento que la semana pasada estábamos buscando algún personaje, digamos, contemporáneo mío, ¿no?, de mi generación, para hacer un contrapunto con un filósofo marxista y uno de derechas acerca de lo que había pasado con Abimael. Y buscamos por todo sitio y no encontramos a nadie. Mira, te hemos tenido que convocar, ¿sí?, ¿no es cierto?, que tienes otra edad para que des una explicación, porque no había. Ojalá que aparezca, ¿no? Queda, digamos, dentro del campo de las Bueno, esperanzas o las buenas yo te, intenciones, pero te podría sugerir algunos nombres, probablemente de gente no tan conocida, pero por ejemplo hay un joven profesor sanmarquino, Paul Laurent, de tu generación, que ha escrito me imagino que será. media docena de libros. Mira, Paul es un tipo para mí fascinante, el trabajo que le ha hecho sanmarquino él, ¿eh? Y Sí lo he leído, sino que como está un Paul poco, hay, está por hay encima de los algo, 40, ¿no? pero muy poco, Sí, otros sí, sí. más. Tienes a un, Lo tengo en consideración sí, para una ocasión posterior, de todas o maneras. por ejemplo, para una cosa más económica, Alfredo Bular, profesor de la Católica, que es bastante menor que yo también en la universidad, que es un profesor muy famoso en la universidad y muy Bueno, sí, apreciado claro. en el mundo por su conocimiento jurídico y económico. Tienes ahí toda una generación, hay muchos más, ¿ah? Estoy en este momento Sí, recordando porque mira, gente, pero hay una vale la impresión, pena. por lo menos entre los académicos, que la derecha no te promueve nada más que algún avance en términos de economía, pero no se encargan de hacer relecturas, por ejemplo, desde la historia o la sociología.
Mira, es O una sea, si no hay, visión no hay ensayistas tampoco por ese lado, ¿no? completamente Ponte que Porras equivocada. había sido liberal, ¿no? Mira, de Porras a la fecha, Sí, por ahí no se bueno, ha visto mucho más. pero ojo, que ahí yo creo que hay una exageración errónea. De A los ver, 10 liberales más importantes del mundo, yo he sido vicepresidente de la Sociedad no Montpellier, que peleará. es la reunión de los liberales en el mundo. De los 10 liberales más importantes del mundo, hay dos No son peruanos. peruanos. ¿Ya? Que no hay dos ingleses, ¿eh? Ni dos italianos, ni dos españoles. Más de dos americanos sí, pero hay dos peruanos, que son De Soto y Vargas Llosa, Claro. ¿no? Entonces es muy difícil que podamos decir que no hay una producción intelectual de No, liberalismo en el no, Perú, no, pero me refiero porque de gentes que tenemos sean gente más cercanos a importantísima. nosotros en el tiempo, Bueno, ¿no? Pues Vargas pero Llosa tiene como ochenta y tantos años, ¿no? bueno, Pedro Mira, es Hernando también, interesante pero porque, pero mira, eso es Enrique, así. Se son hacen octogenarios. escuelas, Pero se hacen mira, Vargas Llosa, escuelas, De Soto, ¿sí? Kuczynski, Fujimori, Abimael Kuczynski, Guzmán. No, Kuczynski pero nunca compara. escribió nada, ¿no? No, te digo por la cuestión de edad. Abimael Guzmán también tiene ese vuelo de edad. Sí, pero ellos nomás, a Kuczynski 10 años menor. Poco Y Alan tiene, bueno, García ya. era, sí, Kuczynski tiene No habla mucho menor, por supuesto. Pero mucho menor. Entonces, y el doctor Toledo muchísimo menor, y Humal es un calichín, digamos, en el mundo de los candidatos intelectuales, llamémosle Pero entre así, o de los intelectuales a Humala, políticos. ¿no? ¿Te parece No, que Humala no, califica por ahí de político, ninguna no, él forma? no, pero sí un político, ¿no? Un político, el García todavía padre, sí, ¿eh? Por más que todo ojo, lo que lo odian y todo con su defecto, pero sí tenía don, calidades de pensar, ¿no? don Isaac, que ha sido un gran conspirador en el mejor sentido del término. Vargas Llosa lo recuerda además en su autobiografía como la persona que lo recluta para la célula Cahuide, Cahuide, ¿no? Cuando a efectivamente. la época en que Vargas Llosa militaba en la izquierda, claramente ha sido un intelectual de izquierda que ha tenido muy claro su punto de vista del principio, ¿no? Mira, yo lo que veo es un gran renacimiento a nivel universitario. Hay gente joven ahí, en todo el Perú, ¿eh? No solo en Lima. Este no es un movimiento limeño. Te puedo decir específicamente en qué universidades he visto Sí, gran cómo no, adelante. actividad liberal. Mira, en Arequipa, en la San Agustín, más que en la Santa María, ¿eh? En la San Agustín he sido invitado varias veces, hay unos núcleos de jóvenes liberales muy activos. En Cusco, ¿no? En la San Antonio Abad, no en la privada, ¿no? En la Facultad de Economía, en la Facultad de Derecho, núcleos muy activos. Además, como hoy día la información es muy fácil, en mi época conseguir un libro era dificilísimo, lo tenías que fotocopiar, hoy día todo está en internet. Entonces, Claro. si en realidad quieres saber qué es el liberalismo, aprietas un botón en YouTube y pones Milton Friedman y escuchas a Milton Friedman directamente, hasta te lo traducen, si es que no hablas inglés. Entonces no tienes ni que leer un libro ni preguntarle a un profesor qué dijo, lo escuchas a él, porque todo está en la web. También si quieres escuchar a los grandes economistas marxistas. Entonces, claro, hoy día ser universitario es una experiencia muy distinta a lo que era en mi época, que era una cosa escolástica. Tú te enterabas de lo que un profesor decía por lo que el profesor decía que el profesor había dicho. En cambio, hoy día lo escuchas directamente. En Trujillo, yo me he quedado impresionado. Pero si en Trujillo, no solo en la Vallejo, que es grande, en la UPAU y en la Nacional, y en Cajamarca, de unos núcleos, en la ciudad de Cajamarca, en la UPN, en Cajamarca, de unos núcleos, estos que ellos llaman, los chicos los llaman centros de estudio, ¿no? Que son muy activos. Y en Lima, la San Martín, que es una universidad más bien apristona, ¿no? La San Claro. Martín tiene una organización muy impresionante, son miles de estudiantes, se llama Casa Liberal, que es una organización dentro de la universidad de los estudiantes liberales de la San Martín que hacen unas conferencias enormes. De ahí van a salir un montón de intelectuales y líderes que hoy día son muy jóvenes, chicos de 20 y pocos años, pero que estoy seguro van a ocupar felizmente para este país roles protagónicos pronto. Bueno, eso estaría bueno porque hasta la fecha
aun cuando te parezca exagerado, pues está esa percepción de que el mundo académico lo maneja íntegramente la izquierda, ¿no? O los caviares, por último término, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la historia reciente del país. Ahora último, nada más se han criticado unas publicaciones que se decía que Alberto Fujimori no había dado un golpe en el 92, ¿no? Salió Rosángela Barbarán, por supuesto, es una congresista fujimorista, a decir de que no había mayores pruebas acerca de la culpabilidad de Fujimori en todos los procesos que tuvo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces ahí hay una tergiversación bien grande acerca de, mira tú nada más el hecho de lo que pasó con el cierre del Congreso de Vizcarra, del 30 de septiembre. Luego, cuando lo que pasó lo de Merino, también se decía que hubo un golpe de Estado. Ahí hay un discurso casi pleno de la gente de la academia de izquierda y de muchos jóvenes de que esas cosas andaban así. Indudablemente que eso no ha sido así, ¿no? Yo no comparto ese parecer, creo que tú tampoco. Te he visto inclusive... No, por supuesto que no. Un libro de Merino, ¿no? No, además yo he sido abogado del Congreso en la disolución del Congreso de Pedro Laichea. Pero mira, esto es demasiado reciente para considerarlo histórico, pero si por ejemplo examinas la gran producción histórica que está habiendo en este momento en el Perú, a raíz del Bicentenario, la izquierda está a la saga por completo, ¿ah? Los grandes textos, hay muchos libros muy buenos que se están publicando, son más bien de historiadores, inclusive conservadores, ni siquiera liberales. Carmen Maqueoy, Sánchez Concha, Rafael Sánchez Concha, este chico Aljovín, Cristóbal Aljovín, la gente del Instituto Ribagüero, vienen publicando textos estupendos en materia no solo de relectura del Bicentenario, sino de nuevas investigaciones fascinantes. Y son, yo diría que inclusive conservadoras, inclusive más conservadoras que liberales. Veo una producción en materia del Bicentenario. Veo que la izquierda se quedó a la saga, y más bien son los historiadores conservadores los que están publicando libros muy interesantes. Y espero sigue esa publicación, porque el Bicentenario está recién siendo objeto de análisis, y yo creo que el debate va a ser muy fructífero en cualquier caso, ¿no? A largo plazo, de todas maneras, pero digamos, en la cuestión más inmediata, pero, eso no digamos, se ve todavía, ¿no? Eso pasa, pues, depende de cómo miremos lo inmediato y lo inmediato. Recordemos a Lord Keynes, que siempre decía que a largo plazo todos estamos muertos, ¿no? Entonces, la determinación del plazo es siempre un problema. Yo creo que las influencias se miden, como decía Ortega, por generación, ¿no? Y ahorita, 25 años después, si medimos, son 21 años, yo diría que de la caída de Alberto Fujimori ha corrido ya una generación. Lo importante en esta generación es analizar qué generación es, ¿no? La bautizaron del centenario, del bicentenario, de los ninis, que ni trabajan ni estudian, en fin, tiene 100.000 nombres. Vamos, yo creo, a ir decantando el análisis de la sociedad peruana. La sociedad peruana, Percy, es más urbana que rural. La representación política de la geografía nacional, de la demografía nacional, es inexacta. Está subrepresentada el mundo, las ciudades en nuestro sistema político y sobre representado el mundo rural. Hay muchísimo más gente en la ciudad que en el campo. Vamos a ver si la crisis económica, he leído un trabajo muy interesante que dice que ha habido un proceso migratorio, claro, muy reciente. Entonces nadie sabe los números porque como el gobierno ha ocultado la cantidad de muertos, no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero hay una sospecha que se ha producido un fenómeno en los 2 últimos años, un fenómeno de retorno. Mucha gente que estaba en las ciudades se dio cuenta que era más seguro ir al campo, porque había menos posibilidades de contagio, más aislamiento y la vida era más barata. Entonces mucha gente regresó, pero no se sabe cuánta gente murió. Entonces el estudio, que claro, ojalá este gobierno tenga una actitud distinta con las cifras, porque aparentemente en el camino de retorno hay comunidades enteras
que han fallecido por consecuencia del COVID y no hay información disponible. Entonces, ojalá, ¿no es cierto?, que se transparente esta información y se pueda saber realmente cuál es la situación demográfica del país. Eso va a tener consecuencias políticas muy importantes a largo plazo, ¿eh? Bien, pero mira, Enrique, hablábamos de que ya se daba inicio a un nuevo siglo, ¿no? Con la muerte de Israel. Estabas comentando que a partir de la destitución de Fujimori se habían dado una serie de variaciones importantes, pero el Fujimorismo ha rondado hasta 3 veces en los últimos 10 años la presidencia de la República, pese a todos los defectos y todos los puntos muy negativos que tuvo el Fujimorismo, pese a que hubo una gran cantidad de personas, ¿no?, que estaban pues en un estado de manifestaciones antifujimoristas, ciegas muchas veces, en un grado de reflexión, pero el fujimorismo seguía ahí. Ahora ha muerto Guzmán, pero el Movadef sigue ahí. Inclusive Sí. al partido de gobierno se le imputa y hay algunos integrantes, ¿no es cierto?, del gabinete de ministros que parecen haber tenido algún tipo de vinculación. Bueno, exactamente desde una perspectiva jurídica pasa en atestados y no se han dado sentencias ni investigaciones más profundas, o sea que no podría decir a ciencia cierta si estuvieron o no, pero por lo menos hay ese resquemor. Entonces, esas cosas me parece que no se han superado porque yo no he visto de que haya mayor conflicto ideológico ni pugna de ideas. Ver, por ejemplo, debatir a un marxista revolucionario con un comunista, digamos, más tipo de la izquierda unida, o un socialdemócrata, con un liberal, no se ven esos encuentros por ninguna parte. O Bueno, en las redes sociales, muy pocos sitios. depende de a dónde vayas. Efectivamente, en la televisión no los vas a ver, en las redes tampoco, porque las redes son solamente digamos, un desfogue de opiniones unilaterales, pero si vas a las universidades lo vas a ver, ¿eh? Lo vas a ver más que en el mundo político. Yo quería hacerte una nota a pie de página sobre la pervivencia de las corrientes políticas en el Perú. Mira, con la excepción del leguismo, que fue extirpado violenta e ilegalmente en algunos casos, a la caída de Leguía con una persecución terrible contra los leguistas, todos los movimientos políticos autoritarios han tenido en el Perú una pervivencia notable, ¿eh? El odriguismo llega a elegir congresistas, en esa época se llamaban constituyentes, en el 78. Y estamos hablando de un movimiento político que arranca el 47, es decir, 30 años después. Ya ha muerto Odría, muerta doña María Delgado de Odría, el odrismo eligió 2 diputados todavía en 78. El pradismo, ya muerto Prado y enterrado Prado, Javier Ortiz de Ceballos fue elegido como congresista pradista y Garrido Malo, constituyentes ambos, el 78. Y Prado ha sido por primera vez presidente del Perú el año 40. Es decir, mira la longevidad de los movimientos políticos. No te hablo del APRA, que es un partido, estos ni siquiera eran partidos, eran movimientos en torno a dictadores, o más que el caso de Prado, que no fue técnicamente un dictador, caudillos de alguna manera, ¿no? Entonces no me extraña en absoluto esta pervivencia. En el caso de Movadez vamos a ver qué sucede. Yo creo que la gente no solo actúa por palabras, sino también por hechos, y me parece que la conducta que han tenido algunos miembros del gobierno a raíz de la muerte de Guzmán ha sido laudatoria y en todo caso inclusive negligente, y con eso han revelado un punto de vista en el cual creo que se equivocan, porque el Perú respecto de Guzmán, yo diría que inclusive la izquierda, he visto por ejemplo el voto de los 3 parlamentarios del Partido Morado, que no son de derecha en absoluto, inclusive el doctor Málaga Trillo tuvo una intervención durísima en el debate parlamentario sobre esta materia, inclusive la izquierda democrática, digamos, tuvo una intervención durísima en esta materia.
Yo creo que estos alineamientos ideológicos se producen. Pero claro, los políticos, como ahí están llenos de asesores que les dicen, no digas lo que piensas, ten cuidado, que te Claro. desfiguras o te quitas de perfil, los políticos nunca dicen en realidad cuáles son sus convicciones, ¿no? Entonces, el debate ideológico nunca ocurre en el mundo político. El debate, en el mundo político, el debate siempre es práctico, sobre cosas concretas. El debate ideológico ocurre siempre en las universidades y si le echas una mirada a eso, está realmente vivo. No, pero el problema es que las universidades no tienen un grado de contacto con la población en su mayoría. Antes se buscaba que haya una interacción mayor. Eso se ha perdido en las últimas décadas. Los partidos no Depende, tienen ¿ah? bases, etcétera, ¿no? Yo no me atrevería a hacer una Porque ¿qué afirmación de partidos ese están bien tipo. organizados, salvo Perú Libre, Sí, sí, pero digamos? Y en algunas regiones hay que no tienen mayores no corporaciones, ¿no? mezclemos partidos con universidades. Nunca ha habido una población universitaria como la que hay ahora, ¿ah? El Perú tiene hoy día la mayor población universitaria de su historia. No podemos discutir si son buenas o malas, lo que tú quieras, pero nunca ha habido tanto estudiante universitario como ahora en toda la historia del Perú. Eso va a producir un cambio en una generación, porque eso es nuevo. Estas universidades se han creado en los últimos años, pero la próxima generación, es decir, el 2040, vamos a ver, ¿no? Yo estaré muy viejito, pero espero llegar al 2040. Tú eres muchacho, así que estarás en 2040. Vamos a ver el efecto de este gran movimiento universitario que se está produciendo en este momento, ¿ah? Nunca ha habido tantas universidades. Y además parece que a las no licenciadas las van a licenciar, porque he visto ahí que han pasado ya un proyecto en el Congreso, y yo entendería, por ejemplo, el caso de Ica, me pareció una barbaridad que no licenciaran a la San Luis Gonzaga. Yo he dictado muchas conferencias en la San Luis Gonzaga, Percy. Eso era la única universidad. Tú no puedes hacer eso, además, con una universidad que tiene más de 50 años. Si algo malo pasaba con la San Luis Gonzaga, bueno, pues la SUNEDU tiene todas las facultades, como la SBS, como un banco, que lo intervengan, pues, pero no dejas a los chicos sin clases. Y eso a mí me pareció poco criterioso por parte del Absolutamente, gobierno claro. de Martín Vizcarra. Tú no vas a hacer eso, dejar a los chicos sin estudiar. Felizmente parece que ahora hay nuevas ideas. Y ojalá que prime no la ideología, sino un criterio práctico para que se avance en materia educativa también. Pero Enrique, estás lleno de esperanzas. Eres un hombre Yo sí, yo del soy medio un de la libertad y de optimista. la esperanza. Yo soy un optimista, yo soy Optimista. un optimista estructural, porque yo confío en la libertad. Mira, si examinamos la historia desde Tucídides y las guerras entre los griegos y los persas, nunca un pueblo de hombres libres ha sido derrotado. Siempre un pueblo de hombres libres le ha ganado a la opresión. Esa es la historia de las guerras entre los griegos y los persas. Y es la historia de la humanidad hasta hoy. ¿Quién es el gran enemigo de Occidente? Pues Irán. Siguen siendo los persas, estamos en el mismo sitio, no hemos cambiado un milímetro, esto es lo mismo que el tiempo de Aristóteles, que Alejandro Magno, estamos en el mismo lugar. Entonces es siempre el enfrentamiento entre un modo político, totalitario, asiático, y una producción, y una sociedad, y una filosofía libre occidental. Entonces, yo soy un optimista por esa razón, porque la historia nos enseña que los hombres libres siempre terminan triunfando. Y yo creo que el Perú es por esencia una sociedad libre, ¿no? Los informales son un ejemplo, las mujeres que luchan inclusive contra la adversidad, contra el abuso de sus propios maridos, son un ejemplo maravilloso. Y por eso soy un optimista. Además, esta es una tierra, como decía Belaúnde, por conquistar. Hoy en la mayor parte del Perú está desocupado. La mayor parte del Perú no está produciendo. La mayor parte del Perú está por trabajar. No hay otra fuente de la riqueza más que el trabajo, no nos engañemos. Entonces, ¿cómo no voy a ser optimista si veo que este país tiene oportunidades tan maravillosas? Es importante que lo vea de esa perspectiva optimista porque es fácil caer en la posición absolutamente opuesta, ¿no? Del pesimismo. Por ejemplo, lo que nos ha mostrado la pandemia, ¿no? Con todos sus extremos. Y que te lo voy a preguntar ahora porque está vinculado con la economía, ¿no? Indudablemente tú debes ser de la idea de que acá en el país
nunca el liberalismo se ha llevado a cabo, por lo menos en el siglo XXI, ¿no? O sea, hay una primacía de mercantilistas y de gente corruptas que no ofrecen ninguna posibilidad de desarrollo a la población. Pero en ese orden de cosas, hay esta idea de que la derecha solamente puede proponer, por un lado, estos grandes conglomerados lobistas, ¿no? Dependientes del Estado para hacer sus negocios, y por el otro lado, las reflexiones económicas, teóricas y nada más. Tú estás cifrando tu esperanza en las nuevas generaciones, pero ahora mismo, ¿qué representa la derecha en el país? Que puede Bueno, diferenciarse del liberalismo, pero que algo tiene que ver, ¿no? ¿Cómo ves ese a tema? ver, la división izquierda-derecha es complicada en el Perú y eso hunde su explicación en las raíces de la historia, ¿no? Y mira, desde el siglo XIX, ¿ah? En el siglo XIX resulta que el progresista liberal era Pardo, don Manuel, asesinado en la puerta del Congreso, y el conservador reaccionario era Piérola. Uno representaba las élites modernizadoras, liberales, y el otro era el candidato, ¿no es cierto?, del pueblo, de la Montonera. Inclusive le ganó la guerra civil en el 95 al ejército, cosa que no había sucedido nunca antes. Él antecede a la Revolución Mexicana, ojo, los mexicanos, he tenido varias polémicas con amigos liberales mexicanos sobre la importancia de la Revolución en 1911. Piero en el 95 derrota el ejército. Los mexicanos recién en 1911. Entonces no tienen mucho que presumir. ¿Ah? Los peronistas ya habían hecho la Revolución Popular en el Perú 20 años antes que ellos. Pero independientemente de eso, llega un momento en Algo el por las cual, consecuencias de los dos claro, fenómenos. no, y en el, Pero en el claro, Perú tuvo una consecuencia fantástica, que fue el periodo de mayor estabilidad política y de mayor estabilidad jurídica y progreso económico y material que hubo en el país. Fue la mal llamada, creo la yo, República Aristocrática. injustamente llamada por Basadre República Aristocrática, porque no era muy aristocrática. Piérola, de hecho, era, digamos, un caudillo popular. Ahí se produce una extraña mezcla, que la izquierda se convierte en la derecha, porque Pardo era la izquierda y Piero era la derecha en el siglo XX. Una izquierda elitista, pero izquierdista, querían el progresismo, y una derecha popular, ¿no es cierto? La derecha de la Montonera. Ahí se produce un cruce que ha afectado todo el siglo XX, ¿no es cierto? El mensaje izquierdista y el mensaje derechista ha sido confuso por esa razón, por la enorme influencia que tuvo el pradismo y el peronismo que ocupó hasta los años 50. Recordemos que los Belaúnde se consideraban a sí mismos pirolistas, y de hecho don Rafael y su padre habían sido ministro de Piérola. Olaechea, ¿no es cierto?, el redactor del Código Civil del 36, su padre había sido ministro de Piérola. Entonces, sobre el siglo XX se tiende un manto, un velo de prolongación de la política del siglo XIX. Por eso te decía yo que con la muerte de Guzmán ha terminado el siglo XX en el Perú. Y yo creo que los paradigmas van a ser distintos. Entonces, ¿quién representa, entre comillas, la derecha en el Perú? Bueno, primero definamos qué derecha. Para mí, olvidémonos de izquierda y derecha. ¿Quién representa la libertad en el Perú? Son los informantes. La vanguardia no va a ser una vanguardia intelectual, no va a ser una vanguardia filosófica, va a ser una vanguardia sociológica, que va a producir una transformación económica como consecuencia de la transformación sociológica. Me explico, Percy. Cuando tienes un país en el cual 8 de cada 10 personas no cumple la ley, no porque esté loca, sino porque no puede, lo que está mal es la ley y no la gente. Resulta que todos los políticos, el 100%, creen que pueden cambiar el Perú usando la ley. Y eso no funciona en un país en que 8 de cada 10 personas no la cumplen, pues. Pues a mí me da risa escuchar izquierdistas, derechistas, que la ley, que la ley, que la ley. Ese fetichismo de la ley no sirve para nada, pues, en un país donde nadie la cumple, porque ya pasaron por encima de la ley. Entonces, lo que se necesita
es construir una sociedad democrática basada en el mérito, en la competencia, en la propiedad individual, la responsabilidad individual y la libertad, que son los elementos éticos que fundan a la sociedad informal. La sociedad informal es muy respetuosa de los contratos. La sociedad informal es muy respetuosa de la propiedad. A ver, anda a un asentamiento humano y trata de quedarte con la casa de alguien. Los vecinos te sacan a palos y te linchan. Ahí no hay delincuencia. La delincuencia es menor en los asentamientos humanos que en la Lima tradicional. Que muchas veces se instituyen esas zonas, ¿o no? Ojo, que los traficantes de terrenos a quienes se enfrentan es al pueblo, y el pueblo los termina sacando patadas, como has visto en todos los casos de las invasiones, sí, desde pero 1931. quedarse en la partición inicial, ¿no? Mira, Percy, yo he estudiado este tema y he escrito un libro sobre la materia. La primera invasión es en 1931, ¿sí? Y eso da lugar a un pueblo joven denominado Leticia. No Leticia porque así se llamara la esposa del presidente, como han sido los demás pueblos jóvenes en la historia del Perú, sino Leticia por la guerra, el conflicto con Colombia por el trapecio en Leticia. ¿Ya? Entonces, desde 1931, que es la primera invasión, hasta 1959, que se da la primera ley de asentamientos humanos, la 13517, que la promulga Prado, siendo primer ministro don Pedro Beltrán, liberal. Entonces ahí, tú dijiste que nunca el liberalismo había ejercido la prensa, gobierno. ¿Cómo no? Aguanta. La prensa no. Beltrán fue el primer ministro del Perú del 59 al 61. O el periodo de mayor prosperidad económica y monetaria del Perú del 59 al 51 fue con Beltrán como primer ministro. Ojo, sí ejercieron el poder y lo ejercieron responsablemente. No, también podría mencionar que Beltrán en el siglo XIX. No, pero no hablamos, sí, y hubo más. Pero no al 19, tú dijiste en el siglo XX. En el siglo XX Beltrán era un liberal absoluto. ¿No? Y mira, la primera ley de pueblos jóvenes la da un liberal, Pedro Beltrán, que es el que reconoce la propiedad informal. Entonces, si tú te das cuenta, haces un examen desapasionado de los valores morales implícitos en la sociedad informal, lo que vas a encontrar son los valores de la sociedad libre. Y yo creo en eso. No creo en los caudillos, no creo en los líderes providenciales, no creo que los partidos políticos sean una maquinaria capaz de entender el Perú. Lo que creo es que el Perú real se va a terminar imponiendo. Porque, como dijiste en un momento, la primacía de la realidad, que es un principio del derecho laboral, va a terminar construyendo una sociedad libre en el Perú para bien de todos. Porque en una sociedad libre todos progresan, todos pueden decir sus opiniones, todos pueden sacar adelante a su familia y sobre todo, como diría el viejo Locke, todos pueden disfrutar de los beneficios de su trabajo, que es la clave de la prosperidad. De manera que por eso soy optimista. Por eso creo que el pueblo peruano va en camino a la libertad y nos va a rescatar a todos. Sí, pero mira, solo por matizarte que acá del Ejecutivo a nivel presidencial, o sea, Beltrán a fin de cuentas trabajó con Kiko. Comprado. Entonces, yo no podría dejar de reconocer a la gente que estuvo con Pedro Beltrán en la prensa, ¿no? Salió Chirino Soto. No, sí, claro, pero ojo, una participación muy interesante luego en el Prado era un demócrata. De la vida política del país, ¿no? Mira, el Prado del 59 era un demócrata y lo que Prado hizo ha sido siempre muy comentado por todos los sociólogos. Yo recuerdo, yo fui alumno pues de Henry Peace, y Henry Peace, en el ocaso del poder oligárquico, dice que no hubo político más talentoso que Prado cuando en el 59, abrumado por la inflación, claro, en esa época era inflación de 40%, ¿no? Era una inflación horrible, 40%. Prado, ¿qué hace? Llama al jefe de la oposición y lo pone en primer ministro. No de la oposición parlamentaria, porque Beltrán nunca fue parlamentario, al jefe de la oposición periodística. Y le encarga a Beltrán, que le decían Pirulo sus amigos, le encarga, ¿no es cierto?, la dirección del gobierno, y lo hace ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros simultáneamente. Entonces Beltrán es una clásica jugada, claro. Sí, no, además eso lo hizo Mitterrand con Chirac. Eso es perfectamente democrático, ¿no? Claro. Un presidente perdido, ¿qué hace? Llama a la oposición. Es democrático que la oposición acuda a salvar al país. ¿Cuántas cosas se hubieran evitado en los últimos años si se hubiese dado un grado de entendimiento similar?
por Si ejemplo. Kuczynski llamaba a Keiko, el Perú sería distinto de día, ¿no? Pero eso nunca Hubiera ocurrió. ofrecido unos ministerios y que la otra esté tranquila, ¿no? Pero no No, pasó, pues o lamentablemente. que le ofreciera la presidencia del Consejo de Ministros, Mm. como Prado lo hizo con Beltrán, ¿por qué no? Pero en fin, reescribir la historia es casi imposible. Solo tenemos que tener la esperanza de no Pero, cometer los mismos errores. Enrique, no olvidemos que también el Partido Comunista en un momento se alió con Prado. Pero si Entonces Prado dijeran, tenía una apertura muy decían, amplia, Prado ¿no? tenía una gran muñeca, por eso te decía que era el Sí, político sí, más sí. hábil de su época. Oye, no te olvides que Eudosio Rabines Sabía dijo, moverse en ¿no es sociedad. cierto? Claro, dijo que Prado era el Stalin peruano. Es una maravilla. Imagínate. No, Prado era el Stalin peruano. Eso es una cosa. Pues, Pero vamos, hay que, hay que el ser grado un de político, ayerismo subyacente también es esa expresión, bueno, ¿no? Que hay pero hay que ayerismo. ser un político muy, muy hábil para que el Partido Comunista diga que un hombre como Prado, banquero, millonario, no, hijo del polémico pues, presidente de la guerra de paz, porque para Prado era muy difícil cargar esa mochila, no haya terminado siendo considerado por los comunistas como el Stalin peruano. Es una cosa bastante divertida. Pero en fin, nada, felizmente nada está Enrique, escrito, todo algo está por breve escribir. desde tu perspectiva, Sí. porque mira tú, estaba en un partido de izquierda, el movimiento que seguía a Verónica Mendoza también en los últimos años, ¿no? Se ha robustecido de alguna forma, y como te decía, aun cuando no participe más en, digamos, en los medios universitarios distintos, de repente de la Universidad Católica, sí tienen un espacio ganado a nivel de algunos medios de prensa, a nivel de la gente que te organizaba las marchas, salvo el último año, o el último medio año que también se han empezado a dar marchas desde otro extremo, ¿no? Las marchas antiizquierdistas de alguna forma, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿tú cómo ves esta izquierda que pese a todos los errores, equívocos de los gobiernos socialistas en el curso del siglo XX y en el siglo XXI, en Venezuela, bueno, en la Argentina, tienen una preponderancia que no cesa? ¿Cuáles serían las Bueno, mira, ventajas o los elementos que el liberalismo les puede oponer? ¿No? yo creo que Verónica Mendoza va a pagar un costo muy alto si sigue apoyando al gobierno responsable de Castillo. No da la impresión que Verónica Mendoza haya logrado moderar a Castillo en absoluto. Si su apuesta era que a través de Franque iba a encontrar la moderación, no se ve. Todavía estamos muy al principio, pero la retórica y las acciones del gobierno no parecen favorecer lo que Verónica esperó. Guido Bellido no solo es un provocador que anda incendiando la pradera, sino las designaciones que están haciendo, los tipos de política que están escogiendo, dieran la impresión que le puedan pasar una factura muy grande a Verónica porque ella apostó por un gobierno responsable, que es lo que yo creo Verónica hubiera sido. Por supuesto, como presidenta, Verónica hubiera sido 1000 veces mejor que Castillo, sin duda, no tengo ninguna duda al respecto, pero ella se ha aliado formalmente, han firmado un pacto delante de todo el Perú. Ese pacto le va a costar a Verónica la supervivencia. No lo debe haber hecho, debe haber sido más prudente, debe haber esperado y ver, ¿no es cierto?, cómo se comportaba el gobierno y ojalá sepa retirarse de ser el caso de ese pacto porque le va a hacer mucho daño. Los que creo que van a resucitar van a ser los caviares, porque están haciendo una fuerza muy importante de contención a la construcción del totalitarismo. No es por nadie desconocido el hecho de que los mecanismos represivos del Estado, llámese Fiscalía, Poder Judicial, tienen una presencia protagónica de los denominados caviares, que han desplazado de ahí al APRA, que tradicionalmente tuvo una hegemonía en estas instituciones. La Torre tenía muy claro, y el APRA también, que no interesaba quién era el presidente del Perú, porque si ellos controlaban el Poder Judicial y el Ministerio Público, gobernaban igual, y quien fuera presidente tenía que pactar con ellos. Bueno, descuidaron eso, se fueron jubilando, y democráticamente, porque acá no han destituido a nadie, simplemente en los concursos se presentaban cada vez candidatos más izquierdistas, cuadros formados, y lentamente se han ido ingresando legalmente, no hay nada ilegal en eso, y controlan hoy día la maquinaria represiva del Estado.
Entonces, ellos son el espolón que está atacando a Cerrón y están encontrando evidencias para llevarlo a juicio y están atacando directamente a Perú Libre. Baste por ver si se confirma la tesis de la Fiscalía, si has escuchado las audiencias que ha habido de los dinámicos del centro. La tesis de la fiscal es una tesis muy grave. Ella sostiene que se ha lavado dinero en el gobierno regional proveniente de fondos ilícitos, algunos de ellos del Braem y de otras actividades ilícitas, y que se ha derivado a la política. Una variante de eso es que podría haberse financiado la campaña de Perú Libre con ese dinero. Si es así, salpica Castillo. En ese escenario, yo creo que Verónica no debería estar involucrada y creo que los caviares van a impulsar ese escenario políticamente que puede significar un giro dramático en la política peruana. Entonces, los grupos de izquierda democrática, mal llamados los caviares, van a tener nuevamente una presencia importante en los próximos años, ¿eh? Porque están haciendo el trabajo político que deben hacer, ¿no? Que es un trabajo serio de encontrar las evidencias, ¿no es cierto?, de la vinculación entre Perú Libre y este tipo de organizaciones. Vamos a ver qué sucede, pero todavía todo esto está por verse, pues, ¿no? Eso está muy bien, Enrique, como una reflexión, digamos, proyectiva, ¿no? Pero a lo que yo me refería era a esta masa de gente joven que está con la izquierda y que dice, bueno, el país está lleno de desigualdades, ¿no? O hay el crecimiento económico se sostiene, pero el crecimiento económico solamente llega a unas pocas manos, no llega al grueso de la ciudadanía. Entonces, a ese tipo de circunstancias, ¿qué le puede oponer el liberalismo? Bueno, primero... Cierre de brechas, terminar con las desigualdades. Primero ¿Cuál sería la esa convicción, primero el debate, ¿no es cierto?, para explicarles que están completamente equivocados, que ninguna redistribución cierra las brechas, que lo único que cierra la brecha es la inversión y el crecimiento. La sociedad libre es la única que se convierte en próspera. Hay abundantísima evidencia sobre esto. Entonces, ese debate se está produciendo y creo que ese debate, mira, tú mencionaste a Milei. Milei en Argentina, ¿cuál es el triunfo de Milei? Él utiliza un lenguaje brutal, que es lo que yo no estoy de acuerdo, pero el argumento incontrastable de Milei es precisamente ese, que él le demuestra con dato duro en la mano a los jóvenes argentinos, por eso saca el 15% de la votación en Buenos Aires, 15% de la votación en Buenos Aires, es una barbaridad de votos, ¿no es cierto? Siendo un total desconocido, Milei no tenía partido político, nada, era un comentarista de radio, ¿no? Milei, porque le demuestra con voto duro a la juventud argentina que la prosperidad no va por el camino del socialismo, que la prosperidad va por el camino de la economía de mercado. Entonces, bueno, falta el Milei peruano, pero no te apures tanto. No, no pero tiene de que repente haber ya tampoco, viene. no puede haber Ya, ni calco ni copia, ¿no? ya aparecerá, Claro. de repente es una chica, no tiene O que puede ser no un aparecer nada, chico, pero o sí. puede no aparecer nunca nada, ¿no? Y como decían los viejos trotskistas de mi época, los liberales terminan practicando el entrismo, ¿no? Así les decían los trotskistas, esta técnica trotskista, que El consistía en entrismo, por supuesto, claro. no Se crear un infiltran. partido propio, sino infiltrarse en otros partidos. Esas cosas también han pasado en la historia del Perú. Será Aunque cuestión de mira, verlos. mira, en razón de la historia del mundo, esto es algo que, por ejemplo, mucha gente que no conoce estos temas deja pasar, pero el liberalismo ya era, digamos, una doctrina antigua cuando aparece Marx, y mira cómo pasan los años, inclusive hay un nuevo siglo, y la pugna sigue siendo entre socialismo y liberalismo, y la verdad que contra el capitalismo no apareció nada nuevo, simplemente hay que ver de qué manera se brega con él, ¿no? El ejemplo más fascinante es China. No hay país más capitalista del Efectivamente. mundo que China. Entonces, cuando a mí me dicen que el capitalismo no funciona, me da un ataque de risa y le digo, mira, si quieres tener tu mejor clase de capitalismo, anda un día a Nanking Road en Shanghái y camina por Nanking Road unos kilómetros, porque es una avenida bastante larga. Y es tu mejor clase de capitalismo. Entonces, creo que la experiencia enseña más que las ideas. Y la experiencia causa convicción porque en realidad es la única forma de conocimiento válido, porque es el conocimiento que la realidad ha confirmado. Entonces, la experiencia de los pueblos nos hará ganar la libertad, estoy seguro, Percy.
Bueno, veo que son más de Muy las 11. bien, van a ser así, Te efectivamente. agradezco, Te veo que sí, van a ser las 11 y enormemente tenemos que despedirnos a toda oportunidad. por la invitación. Ha sido una maravilla estar contigo esta noche y estoy a tus órdenes para cuando quieras. Gracias por la oportunidad y nuevamente un gran abrazo para todos los radioescuchas de Radio Miraflores. Ha sido para mí Igualmente, un vamos a verdadero estar en honor contacto estar entonces. nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Buenas Muy bien, noches. Enrique. Nos vemos. Hasta luego. Entonces, sí. Bien, entonces vamos a hacer una reflexión final ahora sobre el curso de estos temas que estábamos proponiendo. Indudablemente que hay un montón de circunstancias que admiten varias lecturas, pero pese a que considero de que no hay una lucha de ideas plena en el país, por lo menos estamos tratando de buscar una apertura dentro de este programa. Estuvimos la semana pasada con un filósofo marxista viendo cuál era la actualidad, ahora lo acabamos de culminar con Enrique Yersin, que es un liberal. Sin embargo, el curso que tiene el actual gobierno no pasa ya si por son de derecha o son de izquierda, liberales o socialistas, sino que ya es claro que hay una falta de ejecución, de disponibilidad para hacer las cosas bien, y eso es algo que esperamos que pronto se pueda remediar. Yo creo que los hechos de esta semana que han sido lo más graves y que atentan contra el interés y el bienestar de la población son sobre todo las manifestaciones absolutamente desvergonzadas de los congresistas de Lima o que viven en Lima y que pese a ello han cobrado los gastos de instalación, ¿no? Se ha revelado la lista ahora en estos días y francamente si pueden echarle mano a Google harían bien en constatar qué clase de personajes han incidido en esta conducta que es absolutamente negativa, ¿no? También el hecho de las modificaciones que se han dado en el Congreso, por ejemplo, respecto de eliminar las elecciones internas en los procesos que tiene cada partido para designar a sus representantes dentro de sus listas y las candidaturas. Entonces eso es un parecer muy negativo. Y bueno, respecto del caso de Guzmán y de todo lo que se ha pretendido hacer con su cuerpo, ha zanjado el gobierno ya con proceder a hacer una cremación. Eso tiene un montón de bemoles que mucha gente evita comentar, pero que deben mantenerse en el imaginario de la gente, porque existe, pese al delito de apología del terrorismo, la posibilidad de que haya personajes que puedan pretender adorarlo a él. La cuestión no solamente es pedir que lo hagan, sino buscar una refutación y una confrontación dentro de un marco democrático de todas esas ideas que por supuesto son enajenadas, son una miseria, son de lo peor. Y entonces en ese sistema o en ese orden de cosas tiene que darse una confrontación de ideas. Porque muy bien, la izquierda o la derecha han demostrado ser insuficientes hasta este momento para dar una comprensión, ¿no?, real, cabal, de qué cosas están pasando en el país. Hasta un punto. Pero sería interesante que se pueda pensar en una posibilidad que dentro de un marco dialéctico pueda superar precisamente a estos elementos que podría ser como la tesis y la antítesis, ¿no? O sea, el liberalismo y el socialismo. ¿Qué cosa está pasando que no se puede hacer una lectura diferente del capitalismo? Que bueno, ya como lo hemos comentado en el programa de hoy, pues, es prácticamente inevitable, ¿no? Entonces habría que aprender a domar a esta bestia, ¿no?, de alguna manera, porque ciertamente puede dar y da, ¿no?, los grandes beneficios de producción, pero hay que tener criterio para que esto pueda favorecer a la gente, independientemente ya de la propia percepción que uno pueda tener. O sea, el gobierno debe tratar de estar por encima de estos elementos de discrepancia ideológica. Es muy difícil que lo hagan en este momento. Quisiéramos ser tan optimistas como el invitado de esta noche, bueno, que fue Yersin, pero aún en medio del escepticismo, sí está muy bien que se dé un espacio para la esperanza. Entonces, con esa apertura hacia la esperanza, es que nos despedimos por el día de hoy.
y retomamos el miércoles para conversar sobre algunos temas culturales y, por supuesto, el siguiente domingo con más reflexiones en el ámbito político. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Que tengan un gran inicio de semana. Mariana.